Musavisión, pasión por la televisión. Ya la noche va a comenzar, ya la noche va a comenzar. Me gusta, comienza la noche con Juan Musa. Saludos, buenas noches. Vamos a darle en este momento la bienvenida formal a Fernando Almonte, quien ya está con nosotros, y vamos a comenzar, pues lógicamente, conociendo las noticias más importantes y el criterio de Fernando, el nuestro, como siempre informamos, en relación a los hechos que han acontecido en República Dominicana y el mundo. Así que, Fernando, saludo, buenas noches. Buenas noches, Juan. Gracias por darnos el privilegio, la oportunidad de llegar a la vasta audiencia, a los telespectadores que nos siguen a distancia en diferentes partes de la provincia de Puerto Plata, allende de nuestra provincia, en el mundo, pues lógicamente en cualquier parte donde nos estén viendo. Gracias por darnos ese privilegio. Bueno, Juan, de inmediato entramos con los temas, y el tema neurálgico de hoy es el tema de la alocución del presidente de la República, Luis Abinader. Cualquiera pudiera decir que nuestro vaticinio tiene que ver con adivinación. No, nada que ver. La intuición, la experiencia, el olfato periodístico nos dio la aquiescencia, nos dio la oportunidad de poder hacer un previo análisis a que el presidente de la República hablara. Dijimos que iba a ser un discurso atacante a la gestión pasada, y así fue como sucedió. Luego vi a un presidente dando un discurso, una locución, como si estuviésemos en plena campaña política, haciendo promesas de la que realmente está acostumbrado a hacer, como la que sucedió, como las que prometió el día del juramento de la toma de posesión, y que una sola de esas obras no se pudo llevar a cabo, no se concretizó ni una, salvo que hay que decir que la pandemia, en la compra de vacunas, hubo un empeño del gobierno, del presidente, en que la población se vacunara, de tal forma que vaticinó que a esta fecha, al mes de junio, ya la población debía estar vacunada en un 80%, y en esa parte también se falló, porque no está la población dominicana vacunada a un 80%. Ahora sí debo decir, quizá no sea por negligencia del gobierno, sino por la morosidad de la propia gente por no quererse vacunar, y la desinformación que hay respecto al tema. Ahora, yo debo decir algunos de los tópicos del presidente. Dice que en materia de producción de zona franca, su gobierno dio cátedra, creció la economía, un dinamismo que solo nosotros lo analizamos como una utopía, porque no se ha expresado, no se ha manifestado en el pueblo ese crecimiento. El presidente feroz ataques, no solo al gobierno, a los gobiernos de Danilo Medina, me supongo que a los de Leonel Fernández y al propio de Hipólito Mejía. Habló de la modificación a la Constitución de la República para crear un ministerio público independiente, cosa que yo digo, señores, lamentablemente, una contradicción del presidente, porque él había dicho que había elegido un ministerio público independiente en contra de lo que establece la Constitución de la República y el reglamento que tiene que ver con esa normativa constitucional. Sin embargo, el presidente ahora dice que hay que modificar la Constitución para crear un ministerio público. Es decir, hay una contradicción. En materia de salud, o en todo lo que tiene que ver con el endeudamiento, voy a hablar de esto primero, Juan, de casi 14 mil millones de pesos, de dólares, que se han tomado prestado
el endeudamiento ha sido mayor que la inversión. Según los economistas que he estado siguiendo desde anoche, dicen que solo 1,000 y pico de millones de dólares se han invertido. Y nosotros nos preguntamos, como se pregunta la población, ¿a dónde fue a parar la otra cantidad de dinero que se tomaron prestado, justificando en el aspecto de salud, cuando en salud, según los economistas, solo se ha invertido 400 millones de dólares? Es decir, que han habido muchas imprecisiones en cuanto a lo que el presidente manifestó en su discurso de logros y de todo lo que tuvo que ver su gestión durante su primer año. De verdad que nos apena muchísimo cuando desde junio hasta julio, si el presidente no lo sabía, se han perdido 30,000 empleos. Eso es en el sector público, privado. Cuando hablamos del sector público, Juan, y pueblo de Puerto Plata, tendríamos que hablar de que se han perdido más de 63,000 empleos. ¿Por culpa de quién? ¿De las circunstancias? No, por culpa del gobierno, que lo ha desvinculado a esos trabajadores y no le han pagado incluso sus prestaciones. Voy a dar a usted la oportunidad, obviamente, para que emita su opinión y me da entonces la oportunidad del derecho a réplica sobre todos los datos que tengo de análisis sobre el discurso, la locución del presidente Luis Abinader, que no satisfizo, a mi juicio, a mi punto de vista, desde mi óptica, la perspectiva de la población dominicana. Bueno, yo le agradezco que usted me da la oportunidad, pero le voy a ser sincero, aunque usted no lo crea, yo no he tenido tiempo, no tuve tiempo anoche de poder verlo, escucharlo. Y hoy, debido a una visita que tenemos, tampoco he tenido la oportunidad de poder leer el discurso del señor presidente. No me atrevo a decirle que fue bueno, a informarle, a darle mi criterio, porque voy a pecar y eso no es correcto. Bueno, pero creo que Pero yo creo en lo que función, usted dice. Usted claro, está exactamente. Eso le informando. iba a decir en función de los datos que le estoy dando. Por Mm. ejemplo, el presidente estableció y dijo que las ayudas sociales se duplicaron, pero eso no es lo que dice el pueblo, eso no es lo que dice ese pueblo llano, lleno de necesidades. Es decir, hoy sale en el periódico El Listín Diario que ha llegado hasta el techo los reclamos de trabajo, de necesidades de la gente, la inflación, Juan, de la canasta familiar, todo lo que conlleva a la crisis que hay en la República Dominicana, no la que ha generado el COVID, sino la que ha generado el propio gobierno en el mal manejo de todo lo que tiene que ver con esos productos básicos que la gente no tiene acceso a ellos porque se lo han multiplicado al 100% el aumento. Y lamentablemente esa es una situación muy complicada y tediosa. Además, otro punto, Juan, se hizo un montaje frente al Palacio Nacional, donde el Palacio Nacional cuenta con salones amplísimos para que se pudiese hacer una actividad de esa naturaleza. Ahí no hay, debo decir, hay una inversión de más de 30 millones de pesos en ese montaje, porque hace poco hicieron varias actividades de diferentes ministerios, Juan, y se invirtieron 16 y 15 millones de pesos en el montaje, cuando el Estado dominicano debe enfocarse en lo que se llama una política de austeridad, debido a que estamos en una pandemia, y no estar exhibiendo y enrostrándole al pueblo dominicano una pasarela, es decir, tirándole en medio de esta situación, complicándola más. El aspecto económico que vive la República Dominicana no es bonito, no es agradable. ¿Por qué pagar una millonada cuando contamos con esa herramienta de salones que se puede hacer? Es más, Luis Abinader pudo haber hecho ese discurso al pueblo desde su oficina, hubiera tenido el propio efecto, porque en definitiva, lo que importa no es el espacio, sino el contenido del discurso. El mismo impacto que está teniendo hoy, y que no es un impacto muy positivo, a menos que no sean los PRMistas que lo estén valorando como bueno y válido, el discurso del presidente. Hay que destacar, Juan, que el discurso tuvo muchos fiascos. Además de eso, un mal manejo
de los conceptos del presidente de la República en materia económica. Juan, la deuda nata, él no supo manejar esos datos, lo que es deuda nata, que yo le puedo decir a usted hoy, Juan, que yo cojo un préstamo en el banco y yo puedo tener un préstamo, vamos a decir que a 2 años, pero que ya llevo un año con ese préstamo, no debo la misma cantidad que cuando yo inicié, cuando yo tomé el préstamo. Diría yo que si lo cogía a 2 años, voy en un 50% del préstamo. En ese sentido, entiendo, Juan, que el presidente tuvo muchas imprecisiones en el discurso, en la locución, y vale destacar que no satisfizo las necesidades del pueblo en cuanto a rendición de cuentas se refiere. Muy bien, bueno, cuando yo pueda tener un tiempo tranquilo para leerlo completamente, pues le prometo que le voy a dar mi opinión personal. Mientras tanto, ayer arribaron aquí a Puerto Plata 2 cruceros turísticos simultáneos a la terminal Amber Cove de Puerto Plata. Por primera vez en 17 meses arribaron de manera simultánea aquí a Puerto Plata los cruceros Mardi Gras y el Carnival Magic, trayendo a bordo 5.874 y otros 3.099 tripulantes también. Usted ve, en turismo el gobierno ha hecho sus enfoques y ha hecho sus esfuerzos. Ahí no depende de la política que implemente el gobierno simplemente, sino de una forma de cohibición de los propios visitantes por la situación de la pandemia. Ahí podemos decir que hubo trabajo, hubo enfoque por el Ministerio de Turismo y en materia de salud, Juan. Ahora, yo aplaudo eso, pero lo aplaudo a sabiendas que los gobiernos son electos para resolver los problemas de la nación. Yo digo, no me puedo quejar tanto ni justificar lo mal que me haya ido en mi primer año de gobierno, poniendo yo el ejemplo como si yo fuera presidente, acusando a que me fue mal por lo mal, valga la redundancia, que se manejó la pasada gestión. Yo estuve consciente porque, debo decir, el presidente de la República hoy, cuando estuvo en campaña, su discurso no fue condicionado a cómo encuentre el país, a cómo yo encuentre en el momento que comience a gobernar. De eso va a depender mi buena gestión. No fue lo que dijo. Él dijo que iba a cambiar el país, que iba a implementar la institucionalidad, que iba a incrementar todo lo que tiene que ver la productividad nacional y la sostenibilidad económica del país. O sea, se habló de fórmulas, se habló de todo esto, Juan. O sea, yo no me puedo quejar, yo no puedo tirar piedras hacia atrás. Y es el consejo que le damos al gobierno central de la República Dominicana, que se deje de estar justificando que a él lo eligieron para que resuelva los problemas que supuestamente cometió la gestión pasada, que no pudo manejar bien la economía, según ellos, pero según los economistas, aquí ha habido sostenibilidad económica desde 2004 hasta 2020. Bueno, hablando de economistas, estoy conociendo en este momento que Jaime Aristi Escuder dice darle el 30% de las AFPs a la juventud es una puñalada para la vejez. No deja de tener razón. Ajá. Sí, porque la verdad que yo sé que hay muchas necesidades y hay mucha gente que tiene mucho dinero, naturalmente, en reserva ahí en las AFP. Sin embargo, usted tomar ahora mismo parte de ese dinero para cuando usted tenga 60, 65 años, Juan, es que dependiendo no se puede de la edad, eso le va a complicar la vida mucho. No, mire, es que no se puede generalizar. Y yo digo que esa palabra, ese término que utiliza Escuder, es muy ambiguo, vano y vago. Le voy a decir por qué, Juan. Si usted tiene 100,000 pesos, a usted lo que le van a dar es
30,000 pesos y el 70% queda ahí de sus prestaciones, de sus aportaciones. Es decir, que no podemos generalizar porque probablemente hayan personas que no lo necesiten tanto, pero la mayoría, Juan, lo necesitan. Y además ha habido jurisprudencia de países que sí lo han dado y le ha ido bien. Además, no tiene que importarle a nadie que yo reciba lo mío. Ahora, aquí se han modificado leyes para cosas que son menos importantes que lo del 30% para la población. Es decir, que eso es querer hacerse el gracioso. Yo entiendo que aquí hay gente que no tiene de qué echar mano y que si le llega ese 30% de las aportaciones que tienen, que hay gente que no tiene mucha y que ya llegaron, ya prácticamente están rondando por el tiempo, que están hasta enfermos y ya están llegando, le faltan 2 o 3 años para cobrar lo que se llama su dinero de la AFP. Juan, yo entiendo que ya debe haber una reforma para dar ese dinero a quienes, es que no hay tal estocada, porque la gente seguirá aportando, los que sigan trabajando seguirán aportando. Eso es como darle un respiro a la población y a los que tienen sus aportaciones. Bueno, desde mi punto de vista. Hablando de estocada, una joven de 20 años de edad fue encontrada ayer muerta en ropa interior y con 31 estocadas Una barbarie. En diferentes partes del cuerpo en el tercer nivel del residencial Laguna Golf White Sands en Bávaro. Esto fue en la provincia de la Altagracia. Se trata de Carolina. Señor. Creo que Puerto Plateña, si más no me equivoco, según la información que me llegó temprano. De Carolina Ureña Polanco, quien fue encontrada muerta a eso de las 11:30 de la mañana por su esposo, que aún no ha sido identificado. Bueno, aquí en la información muy lamentable esa información. No mencionan que es de Puerto Plata, por lo menos en esta información. Ya, también en Villa Isabela, un señor llamado Sansón, un personaje pintoresco de esa zona, pues lo encontraron muerto. En una versión se dice que lo encontraron ahorcado y en otra versión que leí dice que fue por causa de bebidas alcohólicas adulteradas. La persona que más tomaba alcohol de la zona, según los reportes de ciudadanos de Villa Isabela. Muy lamentable estos 2 casos. Claro que sí. Bueno, Juan, y debemos destacar que en cuanto a la reforma que el presidente de la República hizo alusión anoche, la reforma constitucional para lo que se llama la independencia del Ministerio Público, vale decir y destacar en el programa que él dijo que iba a consultar a las fuerzas políticas para ello. No entendía al presidente ahí. Señor presidente, perdóneme, porque de verdad pasó la bola, no sé, dejó la bola en la cancha porque eso no va a ser posible. No va a ser posible porque es una costumbre y más que costumbre, ya podríamos decir que es un asunto de ley universal, que en todos los países del mundo casi el procurador de la República lo elige el presidente, el ejecutivo. Más bien, yo me quiero ir lejos y quizás sea extremista. ¿Pero qué fue lo que propuso el señor presidente en ese caso? Él propuso la modificación de la Constitución de la República con el fin de que el Ministerio Público sea independiente. Y dijo que eso iba a ser consultado con las fuerzas políticas de la República Dominicana, todos los partidos, que le iba a enviar carta. Pero Juan, óigame, después que tú le has dicho a más de un país que tú elegiste un ministerio público independiente, decir una modificación, y además no se va a encontrar, porque no está en el sistema político el deseo de que eso cambie. Ni el propio Luis Abinader está de acuerdo a que exista un ministerio
Público Independiente, porque él ha utilizado ese tema para proteger su figura como presidente. Y eso hay que verlo desde el punto de vista analítico, objetivo y real del sistema político de la República Dominicana. O sea, yo lo propongo y llamo a un consenso de la fuerza viva, cuando la fuerza viva, o más bien cuando las fuerzas políticas del país no lo aprueben, el problema no fue mío y yo tengo la popularidad de que yo lo propuse, de que yo tenía el deseo. Y otra cosa, Juan, desde el presidente ha estado utilizando ese tema de la Procuraduría Independiente para sacarle provecho político. No podemos ser tontos ni ser ilusos. Claro, ha sido así. El tema fuerte, para que usted vea que lo fuerte de este gobierno, más que incluso que el manejo de la pandemia, ha sido el tema de persecución a la corrupción. Ahí se han formulado esos expedientes a personas que simplemente es porque el pueblo quiere ver gente presa, pero más que presos, queremos ver procesos decentes, no procesos atropellantes, no procesos por persecución política, proteger la imagen mía, porque lo que es para otro hoy, mañana puede ser para ti. Y es de ahí donde yo parto, que al propio Luis Abinader no le conviene un ministerio independiente, Ministerio Público Independiente, porque mañana será medido con la misma medida y más con todos los escándalos que se están cometiendo y que se están viendo. Juan, ya finalmente hay un escándalo en educación donde un periodista honesto renuncia por una millonada en términos de publicidad, un contrato ahí escandaloso. Y óigame, eso es una cosa penosa y fea. Más de 100 expedientes que tiene Miriam Germán de funcionarios de este gobierno. Y que anoche yo vi en la locución del presidente dándole un abrazo a su protegido Macarrulla, que está vinculado a la construcción de la cárcel de Najayo por la que está preso sobre evaluación Jean Alain Rodríguez, pero no fue Jean Alain en materia de compañía de construcción que la construyó. Si hubo, si verdad es lo que se dice de Jean Alain, pues no es menos cierto que el que la construyó debe estar involucrado, me imagino yo. Mire, lamentablemente nos pasamos 3 minutos del tiempo disponible para esta sección. Usted tendrá mañana también más tiempo aún de continuar con sus criterios en este programa Comienza la Noche. Así que muchas gracias, Fernando. Muy buenas noches para usted, muy buenas noches para todo nuestro querido público. Y si Dios lo permite, mañana a las 7 en punto de la noche estaremos comenzando este programa que precisamente se llama así, Comienza la Noche a través de Musavisión. Fernando, que la pase muy bien. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Me gusta, comienza la noche con Juan Musa. Musavisión, pasión por la televisión.